En 1957, el mundo libre disfrutaba de un periodo de prosperidad y bienestar sin precedentes. Pero todo aquel fulgor no lograba romper la gelidez de la Guerra Fría provocada por el telón de acero. La línea divisoria era enorme, pero las gentes que vivían al otro lado no parecían ser una amenaza para muchos estadounidenses. Los Estados Unidos figuraban a la cabeza de la tecnología, mientras los soviéticos ni siquiera eran capaces de alimentar a su pueblo. ¿Cómo podrían entonces hacerse con el timón del mundo? Pero el orgullo norteamericano sufrió un repentino varapalo el 4 de octubre de aquel año. Una esfera de aluminio de apenas 60 centímetros de diámetro fue lanzada al espacio y entró en la órbita terrestre. Era el Sputnik. La débil señal que envió a la Tierra sonó como un gran aldabonazo en la conciencia estadounidense. Se estaba disputando una carrera espacial y los favoritos iban perdiendo. Para llegar a comprender bien cómo los soviéticos de forma secreta fueron capaces de ponerse a la cabeza, es necesario remontarse a la Segunda Guerra Mundial. Esta es una historia de naciones enfrentadas, filosofías políticas y de intrigas provocadas por alianzas secretas. Es la historia de cómo la Unión Soviética y los Estados Unidos iniciaron una carrera por la conquista del espacio y de las motivaciones que la impulsaron. Pero sobre todo, es la historia de un duelo de titanes. Por un lado, un brillante científico alemán que construía armas para los nazis. Por el otro, un oscuro genio ruso cuyos delirios espaciales le valieron una condena de 2 años en un gulag, o campo de concentración ruso. El primero, Wernher von Braun, un renombrado y respetado científico, se convertiría en el indiscutido pionero del programa espacial estadounidense. El segundo, Sergei Korolev, se mantuvo en la sombra por decisión del régimen soviético y su existencia fue considerada secreto de Estado hasta su muerte. Con la utilización de filmaciones de archivo de la antigua Unión Soviética, podemos ahora iluminar los oscuros vericuetos de su carrera. Y también ahora podemos analizar la desesperada carrera que desarrolló con von Braun por la conquista de la estratosfera. Esta es la historia de 2 grandes naciones que enfrentaron a 2 genios singulares. Es el drama humano de 2 desconocidos, obligados por la historia y el destino a librar una batalla, que quedarían unidos para siempre gracias a sus aportaciones al gran reto de la exploración del espacio. Durante décadas, esta desconocida saga ha permanecido guardada bajo llave en las impenetrables bóvedas de la historia soviética. Hoy ese misterio puede ser desvelado. Secretos condenados a la oscuridad durante mucho tiempo están siendo devueltos a la luz. Y las sorprendentes historias que esconden, en tiempos materia reservada bajo pena de muerte, pueden ser ahora contadas por vez primera. Con fascinación, horror y curiosidad, la humanidad ha mirado siempre al cielo, a un universo fuera de nuestras fantasías más delirantes, a un lugar que en tiempos se consideró fuera de nuestro alcance. Pero quizás los viajes espaciales no fueran solo fruto de la imaginación. En su famosa novela De la Tierra a la Luna, escrita en 1865, Julio Verne hablaba de la posibilidad de enviar cohetes al vacío espacial. Y de forma bastante acertada, calculó la velocidad necesaria para llegar hasta allí. El libro sirvió de gran inspiración a Konstantin Tsiolkovsky, un ingenioso maestro de escuela ruso que publicó planes detallados de naves y estaciones espaciales al tiempo que los hermanos Wright hacían intentos por volar. La gravedad había sido conquistada. Quizás el espacio sería el próximo objetivo. El científico estadounidense Robert H. Goddard elaboró diseños similares a los de Tsiolkovsky y logró ponerlos en práctica. Ya en 1909, Goddard estaba probando modelos de cohetes. 10 años más tarde, publicó un informe en el que calculaba la cantidad de carburante necesario para enviar un proyectil a la Luna. Pero los ciudadanos estadounidenses no estaban aún preparados para empresas tan remotas. Goddard, tildado de chiflado por la prensa, se vio expuesto al ridículo. La presencia de sus ideas jamás sería realmente valorada hasta después de su muerte.
Si bien los estadounidenses se habían mofado de los esfuerzos de Goddard, el resto del mundo se mostraba fascinado por la idea de naves espaciales y viajes a la Luna. En la década de 1930, los fundamentos teóricos de Hermann Oberth en Alemania y Friedrich Sander en Rusia abonaron el terreno para futuros viajes espaciales. Pero hasta entonces, la exploración espacial se circunscribía a los salones académicos y a libretas repletas de complejos cálculos. Se necesitarían aún muchos y muy excelentes trabajos de ingeniería para llevar todos aquellos conceptos a una plataforma de lanzamiento. Oberth y Sander encontraron el apoyo que necesitaban. Mientras el primero ponía toda su confianza en manos de un joven científico especializado en proyectiles, Wernher von Braun, Sander formaba un brillante ingeniero llamado Sergei Korolyov. Y aquellos dos hombres iban a ser los encargados de tomar la batuta y hacer realidad los sueños de sus maestros. Tanto Korolyov como von Braun habían mostrado una especial fascinación por el arte de volar desde sus respectivas infancias. Y en la adolescencia ambos se interesaron por los planeadores, participando de forma muy activa en diferentes competiciones. Aquella afición pronto se transformaría en un verdadero interés por los aviones a reacción. Y a partir de ahí, por la construcción de cohetes y por los viajes espaciales. Von Braun pronto empezó a trabajar con la Sociedad Espacial de Alemania, y en los años 1930, Korolyov participó de lleno en los trabajos de una organización moscovita, el Grupo para el Estudio de la Propulsión a Chorro, conocido en Rusia por las siglas GIRD. Aquellas dos sociedades contaban con el apoyo de los entusiastas del espacio y buscaban desesperadamente apoyo financiero con el que llevar a cabo experimentos cada vez más complicados y por tanto más costosos. Cuando los militares alemanes contactaron con la Sociedad Espacial de von Braun, este comprendió que solo el ejército daría una aplicación práctica a los cohetes y por tanto podría financiar los proyectos de su compañía. Así pues, cerró un trato con los nazis para, según sus propias palabras, hacer uso y abuso de los cohetes de aviación. Pasó a ser el director técnico del Centro Secreto de Cohetes alemán de Peenemünde, donde la maquinaria de guerra alemana hacía realidad sus sueños. Pero Alemania no fue el primer país que vio las aplicaciones militares de los cohetes. En 1932, a medida que el interés militar de los soviéticos aumentaba, se creó un centro de investigación llamado Reaktivny. Korolyov era uno de los principales ingenieros del centro. El enorme interés público que el proyecto creó, la financiación a cargo del gobierno y el genio de Korolyov se aliaron para poner a los soviéticos a la cabeza de la aún incipiente carrera espacial. Von Braun trabajó en medio de una parcial oscuridad para el Tercer Reich. Mientras tanto, Korolyov lo hacía en la seguridad de una unidad patrocinada por el oficial de más alta graduación del ejército soviético. Los dos hombres tenían sus propias razones para creer que sus posiciones estaban aseguradas. Pero es aquí donde las respectivas historias de los dos científicos aeronáuticos más grandes del mundo experimentan un giro dramático y casi mortal. El destino los llevaría poco a poco de la grandeza a una lenta y dolorosa muerte a manos de los mismos regímenes para los que trabajaban.